buenas noches, según la hora en que nos estéis viendo. Una vez más estamos aquí en el Club Diletante. Esta semana, bueno, tenemos una como novela, novela corta o noveleta, hemos escogido una obra del escritor norteamericano William Gaddis. Y es una novela que se llama Ágape se paga. Es una novela que se publicó póstumamente, 4 años después de la muerte del escritor, en el año 2002. Y lo interesante de esta obra es que es una obra que está referida en otro libro de Gaddis, en un libro anterior, en J.R., que es del año 1975. Y está referida como la obra en la que estaba trabajando el protagonista de esa novela, ¿no? Que se llama Jack Gibbs. Y luego finalmente Gaddis escribió esa obra y la dejó para que se publicara después de muerto. Para acompañar esta obra también, bueno, tenemos dos cuentos breves, uno no tan breve, que sería El caso de Paul, que tiene un subtítulo que se llama Un estudio sobre el temperamento, que es un relato de Wilela Sieber Cather, más conocida como Willa Cather. Es una escritora norteamericana y este relato se publicó por primera vez en McClure's Magazine el 25 de mayo de 1905. Y luego, ese mismo año, formó parte de un libro de cuentos que se llama El Jardín de los Trolls, bueno, que ya he dicho que se publicó el mismo año. Y luego también tenemos un relato del ya mucho más conocido Gilbert Keith Chesterton, que en este caso se llama La Casa del Pavo Real, o también se conoce como El Muerto de la Casa del Pavo Real, que bueno, es un relato que se publicó por primera vez como parte del libro El Poeta y los Lunáticos, que se publicó en 1929. Aunque hay fechas que dicen que ya el relato en 1921 ya estaba escrito, es decir, que lo escribió aproximadamente sobre ese año. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para el encuentro de hoy. Si te parece bien, Enrique, podemos comenzar con el de la huila. Muy bien, sí, perfecto. Entonces, pues nada, ¿qué te parece? Bueno, es un relato, a mí me pareció interesante, muy interesante, sobre todo es es uno de estos relatos que tienen tienen una intensidad, ¿no? Tienen como un espíritu. Es uno de estos relatos que, bueno, cuando de hecho ves la introducción, porque se ha publicado incluso simplemente como el cuento, ¿no? De hecho, la edición que yo he leído es una edición donde solamente aparece el caso de Paul y, y ya se introduce como uno de los grandes relatos del siglo XX, ¿no? Más allá de eso, creo que em, tiene tiene una referencia, algo muy contemporáneo de la literatura norteamericana del siglo XX, que es la depresión, ¿no? Y la depresión que se ha tratado en diferentes formas, ¿no? Tanto como en contexto económico, pero también como crisis individual, ¿no? Y en este caso, una crisis individual que no es, o sea, el sistema no ubica todavía, ¿no? Porque hoy en día podríamos decir que es mucho más fácil o que podría suceder que a un chico como Paul, que no se define bien nunca cuál es la edad de Paul, ¿no? Porque yo empiezo el relato pensando que es un niño, ¿no? Y luego poco a poco me voy dando cuenta de que no, de que más bien es un adolescente ya en esta edad fronteriza, ¿no? Hacia la juventud. Un chico problemático en la escuela, ¿no?
el relato empieza con una situación en la que encontramos que va a ser expulsado. En ese sentido me recuerda también a El guardián entre el centeno de Salinger, ¿no? A mí Hay una relación enseguida me dio ahí. temática muy, muy fuerte por la personalidad del personaje, que ahí podríamos generar un paralelo interesante, porque en el caso de Salinger utiliza la primera persona, es decir, que inmediatamente nos metemos en la piel del personaje, y en cambio en este caso vamos descubriendo el personaje poco a poco, ¿no? Como te digo, ¿no? Al principio yo al menos busco ubicar la edad de Paul y no puedo, ¿no? Hasta que ya me voy dando cuenta de que Paul es un chico, es un adolescente, ¿no? Que desafiante, ¿no? Una persona, un típico adolescente con esa risita que en Perú diríamos cachacienta, ¿no? Que es como que matarás callando, ¿no? Que de hecho, pues, genera un conflicto, ¿no? En los profesores, porque realmente no saben qué hacer con él, ¿no? Porque no es una persona que, digamos, problemática por las cosas que hace, sino por la forma como reacciona al sistema educativo, ¿no? De una completa indiferencia, de un desprecio, ¿no? Y luego encontramos que ese desprecio tiene una explicación, y es que este chico trabaja como acomodador, ¿no? En un teatro, em, y tiene una fascinación, ¿no? Por la música, por el arte, vamos, en general, porque además antes de empezar a trabajar se va al museo, ¿no? Tiene una amistad con el guardia y le dejan entrar y ver pinturas clásicas, ¿no? Y luego se va a trabajar a la ópera, donde también hay un momento muy interesante, que es cuando eh, recibiendo a los espectadores, aparece la profesora, ¿no? Creo que es un momento que, digamos, muy importante de la historia, de la parte introductoria de la historia, porque genera un contraste y muy claro que además nos remite al conflicto de Paul, ¿no? Que es cómo Paul ve a la profesora dentro de ese mundo, ¿no? El conflicto que le genera el hecho de que en ese mundo de personas elegantes, de gente sofisticada, la profesora contrasta, ¿no? El sistema educativo dentro del ámbito del arte es algo que de alguna manera genera un contraste negativo, ¿no? Es como si algo vulgar se introduciera en un lugar más sofisticado donde la belleza existe para Paul, ¿no? Em, todo esto se va complicando, ¿no? Me recuerda también a la película El Club de los Poetas Muertos, me parece, La Sociedad de los Poetas Muertos. Em, Porque hay esta agresividad contra el chico que quiere, pues, em, vivir una vida más artística, ¿no? Ser un artista. En este caso, ni siquiera ser un artista, porque también hay otra parte muy interesante en la que se dice, ¿no? Que él no es que quiera ser actor, él lo que quiere es vivir dentro de esa atmósfera, ¿no? Entonces, hay un tema social también, ¿no? Hay un momento en el que se describe el lugar donde vive Paul, ¿no? Donde está la familia en la que él, bueno, se habla también del padre, ¿no? Como esta persona, pues, que duerme con el rifle, ¿no? Y bueno, hay muchas descripciones muy bien hechas, me parece, que mantienen siempre un ritmo que le da una cierta poética al relato y que nos van demostrando que Paul no quiere vivir la vida que probablemente es la vida que va a tener, ¿no? Em, y al final lo sacan de la escuela, ¿no? El padre lo saca de la escuela y lo pone a trabajar, ¿no?
Entonces, y aquí viene pues el momento fundamental de la historia, ¿no? Que es el momento en el que él toma esta decisión tan arriesgada, ¿no? De robar un dinero, de irse a Nueva York, ¿no? Que en ese punto también hay una clara asociación con el relato de Salinger, para vivir esa vida, ¿no? Esa vida diferente, ¿no? Esa vida que él cree que merece vivir, ¿no? Que él siente que es donde realmente, el lugar en el que pertenece, ¿no? Y a partir de ahí viene pues la parte más intensa, más interesante del relato, que es cuando él eh, va al hotel, se da la gran vida, ¿no? Y sabe, por supuesto, que va a tener eso consecuencias, ¿no? Y bueno, el relato pues luego tiene un desenlace trágico, pero más allá de eso creo que ahí están algunos de los elementos del relato que me parecen interesantes de analizar, ¿no? Bueno, en mi caso, bueno, he visto varias de las cosas que has visto tú. Sobre todo lo primero que me llamó la atención era eso, que es un relato, diríamos que es el precursor claro, Exacto. este es un relato de 1902 Mm, y Paul sería el precursor de Caulfield, de de Holden Coffee. Caulfield, ¿no? Exactamente, Sin ninguna duda, yo creo que, exacto. no sé si Salinger habrá leído a esta señora, probablemente sí, porque, bueno, si vemos su biografía es una escritora que yo no conocía, que he sabido de su existencia hace poco, pero se ve que en su época era, bueno, era una bestseller casi, porque era periodista y sobre todo era muy conocida y este relato tuvo mucho éxito después, tuvo éxito también con varias novelas y era una mujer muy leída en su época, aunque también después muy criticada, ¿no? Justamente por eso, porque quizás está en la frontera entre lo que podría ser la alta literatura, entre comillas, y la literatura popular, y sobre todo en una época en que lo que se considera literatura popular o literatura popular de calidad no estaba tan reconocido como podríamos verlo ahora, ¿no? Que hay muchos autores que son populares, pero que son muy buenos. Mm, Entonces, bueno, lo primero que me llamó la atención era eso, ¿no? Como el personaje enseguida me remitió a Cofield, asombrosamente un personaje que es anterior, ¿no? Esto nos remitiría, por ejemplo, a este famoso ensayo de Borges, ¿no? De Kafka y los precursores, ¿no? Que luego los autores que te presente de alguna manera te revalidan a ti como autor precedente sin quererlo, ¿no? mm, Entonces, eso por un lado. Por el otro, es un relato, esta señora, esta señora lee mucho a Henry James y que en el relato se nota que tiene una buena influencia de James porque es un relato que no tiene mucho a nivel de técnicas o de estructuras temporales y narrativas, no tiene nada, es un relato clásico sí, y incluso para mí tiene, desde el punto de vista constructivo, mucha más cercanía a la construcción de una novela corta, de una noveleta, que de un relato en sí, ¿no? Porque lo fundamental, y en esto creo que tiene que ver mucho el subtítulo que tiene el relato, es la caracterización del personaje y cómo hace la evolución del personaje, ¿no? exacto. Fíjate que el subtítulo es Un estudio sobre el temperamento. Entonces, desde este punto de vista, creo que es lo principal del relato, lo fundamental y lo que más le da valor, ¿no? En la construcción de este personaje, porque ya digo, es un relato normal, no tiene nada, no es lo que viene luego con Hemingway o con Faulkner, que trabajan un poco más las técnicas, los puntos de vista de los narradores, ¿no? Es un relato clásico que su grandeza está en la caracterización de este personaje. Sí. Entonces, en ese sentido, ya digo,
aquí hay una cosa curiosa, que, que esto también se enmarca dentro de la tradición ya de la literatura en general y sobre todo ya de la literatura moderna, que es de los personajes huérfanos, ¿no? Yo creo que la literatura está llena de personajes huérfanos, ¿no? Es que, y grandes personajes, ¿no? Y el tema de la orfandad es un tema también interesante porque eh, se tiene la idea de hacer un personaje huérfano, en este caso, en el caso de Paul, es huérfano de madre, Mm, hace que el personaje se salga de lo que se supone que sea la familia normal y la familia estructurada. Claro, sí, una familia estructurada no te deja, desde el punto de vista literario, es mucho más complicado hacer un personaje rico o con un personaje que se atreva a hacer cierto tipo de cosas, ¿no? mm. Entonces, por eso muchos de los grandes personajes, yo qué sé, estoy pensando en Oliver Twist o Bueno, Huckleberry yo Finn, pensando en Los Miserables, por ejemplo. en Los Miserables, exacto. Todo esto, luego ya la literatura, por ejemplo, ya después si nos vamos Peter Pan o yo qué sé, nos vamos a otra serie de personajes ya también infantiles, son huérfanos. Mm. Dorita, Y la luego de hay una relación entre orfandad-ciudad, ¿no? También. Ahora que he dicho también. miserables, pienso en Exacto. eso, ¿no? En estos niños que se van a París, ¿no? Y claro, esta cuestión de orfandad y luego búsqueda de la ciudad prometida, ¿no? O del lugar, del país que en teoría va a ser, de alguna manera, la realización, ¿no? Y también tiene, pero en este punto, la forma como aparece esa orfandad, que es en una conversación de los profesores, también hay ahí eh, primero una causalidad muy occidental, ¿no? Siempre buscar una causa en el pasado de lo que está sucediendo ahora. Y segundo, una cierta influencia ya de las teorías de Freud, ¿no? O sea, en el sentido de que es más atrás lo que explica lo que está sucediendo ahora, ¿no? En ese sentido, muy interesante eso de, es verdad que Sí, Paul es un huérfano. es un tema interesante, ya digo, ver cómo la orfandad puede definir de algún modo, ¿no?, el carácter de un personaje, ¿no? Luego Sí. también se ha visto mucho por ejemplo, en series de televisión, en aventuras, muchos de los personajes estos, yo qué sé, ahora que estoy pensando en las series que veíamos en la época de Flipper, o yo qué sé, Skippy, o todo este tipo de cosas, la mayoría eran personajes que siempre o eran huérfanos de madre o huérfanos de padre, ¿no? Y esto hace que el personaje sea un poco más atrevido, más aventurero y un poco más, entre comillas, descarriado, ¿no? Entonces, bueno, a nivel constructivo del temperamento, como dice el subtítulo, creo que está muy bien conseguido eso. Y luego lo que tú decías de la edad, eh, yo creo que es verdad que no está definido, no hay una definición clara del paso del tiempo, pero creo que hay como un breve, lo deja entrever un poco, como un breve paso o lapso de tiempo entre una etapa de, digamos, de secundaria quizá, Sí. hasta luego preuniversitario, porque hay un momento, lo que pasa es que no hace eh, eh, una alusión clara ni muy directa al paso del tiempo y a la edad del chico, No, y está sino el que lo tema hace del dar trabajo referencia. infantil también, ¿no? El tema del trabajo Exacto, infantil que nos confunde un poco porque es algo que hoy en día, exacto. claro, Claro, es no existe inconcebible. prácticamente, ¿no? Y en cambio Sí. en esa época era totalmente normal, pues que más bien que los niños trabajaran y ya era un caso casi excepcional, digamos, privilegiado, al menos en este contexto del que viene Paul, que accedieran a la educación, ¿no? No, Entonces, porque además hay un momento en que Paul, bueno, participa de una reunión o algo, ahora no recuerdo bien, y el padre, bueno, le presentan a un chico
que es el chico en el que el padre quiere que él se vea reflejado, ¿no? Que un exactamente, chico de sí. 22 años, este típico personaje de éxito. Ujú, Y un poco ya después, entonces ya él va y pasa directamente al robo y a Nueva York, que a uno le supone ahí que pueda tener por lo menos, yo qué sé, 18, 19 años, ¿no? exacto, hay Para, algo. porque si no, no te permitirían hacer cierto tipo de cosas porque no eres mayor, no tienes mayoría de edad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí estaría ese tránsito que puede ser o puede ser directamente que partamos de la idea de que ya él tenía esa edad, ¿no? Porque Ujú, también puede ser posible que ya él tenía esa edad y todo esto está transcurriendo, digamos, en el periodo de un año o unos meses, ¿no? Es exacto. cuando él hace todo esto, ¿no? Entonces, eh, eso es respecto a la personalidad y a la construcción de la personalidad. Y luego a lo que nos quiere llevar el relato, ¿no? Que es un poco al debate sobre el tema bueno, de lo que tú decías, el contraste entre el arte y la educación, la cultura y la educación, la ciudad y el campo, la sociedad moderna, industrializada, de negocios y tal, contra el espíritu artístico y de otro tipo, y también el tema de la autenticidad, que creo que es lo más significativo, ¿no? Porque a mí me recordó, por ejemplo, también a escenas, cómo él describe lo que siente, a un poco al síndrome de Stendhal, ¿no? Síndrome de quedar extasiado viendo obras de arte, ¿no? Porque ya digo, cuando yo empiezo a leer el relato, creo que va a ir por un camino, eh, como podríamos decir, yo qué sé, el retrato del artista adolescente, un poco de ese tipo de cosas, de un espíritu artístico, y luego te explica que no, que Claro, realmente él no tiene afinidades artísticas, sino que lo que quiere vivir es un poco estar imbricado en ese espíritu, ¿no? Que eso es un poco luego lo que el mismo relato te está intentando ejemplificar o mostrar, digamos, que es hasta qué punto, porque el propio Paul se va dando cuenta del engaño en que él estaba viviendo, ¿no? Es un poco también que él se va decepcionando a sí mismo, porque primero es el espíritu este cáustico, mm, eh, que lo cuestiona todo, que no está conforme con lo que está viviendo, además desde la típica posición esta del intelectual o del artista, ¿no? Del espíritu artístico arrogante, mm, que quiere romper con lo establecido. sí, Y luego él mismo se va dando cuenta de que él también está engañado, que es sí. un poco esto, ¿no? De que no es tan sencillo como él podría imaginárselo, no es solo ponerte un traje o ir a los teatros y ya con eso, o cuestionar esto y cuestionar lo otro, No, sino que, y que dentro además de esa vida las cosas no son perfectas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la resaca como esa alegoría, ¿no? O sea, esa resaca de vino que en dos ocasiones, ¿no? Le hacen sentir ese desamparo, ¿no? Esa soledad que... En ese sentido es un relato predictivo, ¿no? De lo que iba a sí, suceder justamente en Estados Unidos en los años 20, ¿no? De hecho, ya cuando llegamos a esta parte, entran muchas rememoraciones a Fitzgerald, más tarde a Cheever, Dos Pasos, es decir, hay ya esa sensación de ir a ese mundo prometido, sofisticado, lleno pues de lujo y de arte y de cultura, y luego al ingresar en ese mundo darse cuenta de que ahí también se vive en una superficialidad enorme, ¿no? Es ese punto, ¿no? y luego lo que veremos con Gadi, ¿no? Que ya Claro. es, digamos, también el extremo, ¿no? A donde hemos llegado, que De ahora hecho, cuando hablemos de Gadi, de hecho, sin querer, esta es una sí, sesión sí, en sí, donde hay tres relatos con exactamente, tres personajes de una sensibilidad artística puesta en cuestión, ¿no? exactamente. Tanto en el caso de Chesterton, ¿no? Con el Guide, que es un poeta, ¿no? Sí, Em,
y en este caso también, ¿no? Son personajes, historias de, bueno, no las demás, pero en este caso, y particularmente en este caso, sí que tenemos una historia centrada en el personaje, ¿no? Como tú dices, digamos, la peripecia, la anécdota de esta historia es simplemente, bueno, es que además es una anécdota repetida constantemente en la literatura norteamericana, ¿no? Es decir, es esta historia del chico que quiere ser otro chico, ¿no? Quiere ser distinto, quiere salir de ese mundo que parece una condena y es condenado al entrar en aquel lugar prometido, utópico, maravilloso, ¿no? Y es Em, un poco el sueño americano, el triunfo extra, y la decepción, ¿no? Es sí, un es poco como esto. sí, parece la génesis del sueño Exacto. americano, ¿no? Porque estamos hablando de 1905, es decir, se está generando el sueño americano en este relato. em, y bueno, y hay también, esta cuestión final que es también una patología de la ciudad, ¿no? Del mundo industrializado, que es el suicidio, Y, ¿no? Es decir, ahí exacto. Y llegamos a la adolescencia. la adolescencia, el suicidio, la soledad, A mí todas estas en cosas. ese sentido, bueno, yo quería leer una frase aquí del relato. eh, bueno, decir que Paul es el típico desubicado, ¿no? Mm, Es esta persona que no encuentra su sitio, ¿no? En ningún claro. lugar, ¿no? Entonces hay una, bueno, hay una frase ahí que creo que define muy bien el sentimiento, sobre todo inicial de él, que dice: "Una escalofriante repugnancia hacia el incoloro e insípido conjunto de la existencia cotidiana". Mm, Esto creo que define muy bien ese espíritu, ¿no? sí, Y entonces, bueno, lo que decía este espíritu que tú muy bien decía, que tiene que ver con lo de la ciudad y tal, también a mí me dio un final que de algún modo ya, mientras avanza en el relato, eh, tú presientes que va a acabar así. sí, Y me llevó un poco al espíritu romántico también. Es un relato que de algún modo vuelve hacia el pasado, en lugar de ir hacia el futuro, sí, hacia una visión distinta de la realidad. Lo que hace es volver hacia ese espíritu romántico como reivindicativo quizás de una situación que ya no tiene, no sí. tiene un buen curso, ¿no? Es decir, de algún modo creo que lo que hace es salvarlo con esta tendencia hacia la heroicidad o hacia Claro, ese espíritu sí, anterior. Paul es como una alegoría del Exacto, romanticismo, ¿no? Es el suicidio del exacto, romanticismo, ¿no? El romanticismo eso, se suicida ante la sociedad ya más superficial, más industrializada, más urbanizada, citadina, ¿no? exacto. Sí, pero fíjate que Y como también aquí hay una frase muy buena que dice, justo cuando empieza a llover, que él está fuera pues, de este hotel, cuando va persiguiendo a la cantante, ¿no? Y él dice, ¿no? Mientras la lluvia le azotaba la cara, se preguntó si estaba destinado a quedarse siempre fuera tiritando en la negra noche, mirando hacia arriba, ¿no? O sea, qué bien pinta ahí lo sí, sitúa, ¿no? Lo ubica. sí, 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 no, y luego también está lo que hablábamos, ¿no? Él en Nueva York realmente logra vivir o sentirse en su lugar, como se da como una especie de gusto y de satisfacción pre-mortem, ¿no? Mm, Un poco, bueno, ya que esto voy a disfrutar a tope y ya luego ya nada me va a importar. Sin embargo, ahí también se da cuenta de su error, ¿no? Hay un momento que dice: "Ahora sabía, mejor que nunca, que el dinero lo era todo, el muro que se alzaba entre todo lo que odiaba y todo lo que amaba", ¿no? Ahí es cuando él se da cuenta de que eso que él creía del arte y tal, no era tal,
y de que todo se estaba rigiendo bueno, por las leyes del dinero y de lo material, ¿no? sí, Y esto también ahí es donde viene quizás su decepción y su determinación a acabar con lo que él creía que iba a conseguir, ¿no? Su frustración de las cosas de las que se da cuenta Paul, ¿no? Y una de las cosas que se da cuenta es justamente de ese ambiente de superficialidad que se vive también en el arte, esa especie de farándula, ¿eh? Porque al final parece el típico personaje de la farándula que vive eso, pero realmente no es todo lo auténtico que se podría esperar. exacto. Y eso es un poco también lo que lo lleva bueno, a la frustración y al desencanto con el mundo que está viviendo y que se da cuenta que todo es una cuestión de dinero y de posición social y no de De todo lo que él apariencia, desea. ¿no? Hay un mundo de Exacto, apariencias que no tiene, no es sustancial, ¿no? Como él creía. exacto. Y luego, bueno, se explica a nivel, eh, bueno, en los estudios que hay sobre el relato, explican que de algún modo está inspirado en una situación personal que le pasó a Willa Cather cuando ella era profesora y un alumno. Pero aquí, en el relato como tal, yo veo que eso no está todo lo explotado, porque hay un momento en que él, sobre todo con una actriz que ya es mayor y él la ve como, la idealiza un poco, Sí, y esto contrastado con su profesora, que no acaba de ver en su profesora, no se siente identificado con ella, pues esto quizás ahí se puede establecer un contraste, pero tampoco es que se explote mucho más en el relato esto, ¿no? sí, Está en ese sentido, mira, justamente dices una cosa que a mí al principio del relato me confundió. Algo que yo no suelo hacer, pero sí hice esta vez, fue leer justamente esta pequeña como resumen introductorio, donde se hace esta referencia a la experiencia de Willa Cather, pero que parece antecederte a un relato en el cual vas a encontrar la relación alumno-profesora, ¿no? Y cuando aparece la profesora en, digamos, en la función, ¿no? Que hace que Paul se sienta indignado, ¿no? De cómo esa profesora que viene de ese mundo que él desprecia puede participar, ¿no? En una sesión donde realmente está solamente la gente más sofisticada. Ahí yo creí que iba a empezar una relación con la profesora, ¿no? Y sin embargo ahí se corta, exacto, ¿no? Y lo que vamos viendo ya es solo siempre todo muy focalizado desde la mente de Paul, ¿no? Em, sí, me parece que ahí hay un tema, ¿no? Como que parecía que... Es interesante porque, claro, ella es me parece, ¿no? Que de alguna manera ella claro, se, claro. ella se, se ubica en la Sí, historia como la sí, profesora, ¿no? Pero luego desaparece, ¿no? Y se continúa la vida de Paul. sí. Sí, parecía que eso iba a ir por ahí, pero luego eso, acaba Sí. con Paul directamente enfocado en la vida Sí. de él y bueno, y nada más. Y bueno, no sé, ya digo, no sé, tampoco es que sea eh, decir que, bueno, yo por todo lo que se ha dicho el relato, yo realmente esperaba más, ¿eh? Pensaba que iba a ser una cosa más, que tuviera, pero bueno, tampoco, no se trata de un más relato, por supuesto, pero Creo que tiene que ver esto un poco con el hecho de que, como te digo, es un relato que digamos, quizá originario de este tipo de relato que sin embargo luego se ha repetido muchísimas veces, ¿no? Ya exacto, no solo en la literatura, sino también en el cine, ¿no? Es decir, esta cuestión, ¿no? De querer ser algo, llegar por vías alternas, ¿no? Y luego darse cuenta de que ahí no está lo que uno pensaba que iba a encontrar, ¿no? Eh,
tenemos el relato de Salinger, ¿no? Es clarísimamente, sí, es muchísimo más, desarrolla mucho más esta idea, claro, ya y ubicándose en la primera persona además, ¿no? Em, pero bueno, es un relato interesante, ¿no? Interesante por eso, porque es curioso ver cómo ya en 1905, ¿no? sí, sí, Se empezaba a ver lo que iba a suceder, ¿no? Que era esta cuestión que luego se multiplica, con el tema de la guerra, ¿no? En este caso estamos viendo un personaje que viene de un barrio marginal y que intenta escalar hacia la gran ciudad de Nueva York, donde están los grandes teatros y todo, y luego va a venir esta época en la que vienen más bien los soldados jovencitos, ¿no? Que regresan a Estados Unidos y sin embargo, no consiguen el reconocimiento de esa ciudad, ¿no? Sino que se convierten automáticamente en personas marginales cuando en realidad, tenían la ilusión de ser considerados héroes, ¿no? Y tener un lugar heroico en la sociedad, ¿no? Pues esa tragedia, ¿no? De lo que uno quiere y lo que uno al final consigue, ¿no? sí, O que consigues y luego cuando lo consigues te das cuenta de que no era lo que tú estabas buscando, que es algo que, bueno, para personas como nosotros también que hemos cambiado de país y todo, pues es algo que nos identifica, ¿no? Porque generalmente pues uno tiene la ilusión de, mira, ahora voy a, yo qué sé, ¿no? Ahora voy a ser un poeta, ahora voy a conseguir, yo qué sé, tener una vida que es la que no podía tener. Y luego cuando ya en teoría estás en esa utopía, te das cuenta de que es eso mismo, ¿no? Una utopía, que la vida en todas partes es, difícil y complicada, ¿no? Y llena de ilusiones y apariencias también, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre la temática de este tipo de relatos, lo evoca en uno cosas que le han pasado, la juventud, ¿no? También, porque fíjate que al final la del relato adolescencia, hay una parte que dice, es muy buena, porque él dice, si no hubiera ido tan rápido, ¿no? O sea, si hubiera pensado más las cosas, a lo mejor en vez de venir a Nueva York me hubiera subido en un buque, me hubiera ido a Europa, ¿no? Pero claro, como he querido hacerlo más rápido, como necesitaba, tenía esta necesidad acuciante, pues al final me encontré en esta emboscada, ¿no? Y sin embargo, con la vehemencia de la juventud, él dice, ¿no? Si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría otra vez así, ¿no? Que es otra frase que todos hemos dicho alguna vez en la vida, ¿no? Eh, exacto. Y bueno, nada, en ese sentido, creo que bueno, un poco más. Ya decir que como germen de otras muchas cosas que vinieron después, creo que es muy interesante, ¿no? mm, Y que hay que reconocer ahí la, la importancia de esta mujer, ya digo, porque ya con tanta antelación ya ella lo está trabajando, ¿no? sí, Y muy bien, la verdad que sí, la además verdad. a nivel de lenguaje a mí también me gustó cómo está escrito el relato, es cautivador, ¿no? Es esto Sí, que tú decías, que tiene. este tipo de relato que Se ve te no sé si a ti te pareció, pero a mí me dio la sensación de la influencia de Whitman, ¿no? O sea, sí, 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 esos momentos, esos ramarazos de poética descriptiva que te sí, describe la ciudad, pero se ve ahí esa influencia, ¿no? De los trascendentalistas norteamericanos ahí. Oh, sí, sí. Entonces, bueno, muy bien, mm, ya digo. Bueno, entonces pasamos a La casa del pavo real, eh, sí, de bueno. Chesterton. ¿Qué qué te pareció la cuestión? Bueno, otro gran relato para quienes tienen, digamos, afición por la literatura policíaca, ¿no? Policial, porque está el tema del detective, ¿no? O sea, el cambio del paradigma del detective clásico, ¿no? A este detective más bien chestertoniano, ¿no? Católico, digamos, de alguna manera, hasta místico, ¿no? Porque em, desde Edgar Allan Poe, que funda de alguna manera este género, con Sherlock Holmes luego, ¿no? Y tenemos a este detective más bien
racional, ¿no? Aristócrata, racional, tiene esa cuestión de todo solucionarlo con la razón, ¿no? Con los razonamientos, digamos, utilizando además el método deductivo, ¿no? Em, y en cambio en este relato, Chesterton da un cambio, ¿no? Y sitúa al detective no en el personaje racional ni en el personaje aristocrático, sino en un agente externo, ¿no? Que va a resolver el crimen desde la fe, ¿no? Desde la otra vereda, ¿no? Y el contraste digamos, divertido. A mí me ha divertido mucho porque hay que decir que es un relato eh, que si bien da una vuelta de tuerca, es un relato clásico, ¿no? Clásico per se. Vamos a decir que yo me reía en algunos momentos porque, claro, ellos están ahí discutiendo, ¿no? Estas conversaciones además medio platónicas, en las cuales hay una especie como de cada uno da su opinión y el otro la desarticula y todo. Yo pensaba, y el cadáver está creo que ahí. Y es como que ellos están tan tranquilos, están mucho más preocupados digamos, por argumentar digamos, las tesis de cada uno, que no que hay un tío ahí que está muerto y hay unas manchas de sangre y todo eso parece pasar a un segundo plano, que me parece un tema interesante también hablar más en general de cómo el género policial banaliza la muerte y desde esa banalización crea el argumento, ¿no? Porque si nosotros estuviéramos en el género policial, y aquí me voy a ir un poquito, pero en el género policial, si la muerte tuviese, por ejemplo, digamos, la repercusión que tiene en un relato romántico, no se podría desarrollar digamos, eh, el argumento de la historia. Porque Claro, claro, estaríamos directamente siempre entre el sufrimiento, las emociones y luego una cosa que no calzaría, ¿no? Pero cómo de una forma tan inteligente eh, el foco en el relato policial siempre banaliza la muerte. Y es decir, que el cadáver al final a nosotros no nos afecta, ¿no? No tiene olor, no es algo no tiene un rostro, está despersonificado, es alguien bueno, pues, que no conocemos y tampoco se nos da demasiado a conocer, es simplemente el kit del asunto, ¿no? Dicho esto, para volver a lo que a mí me parece más interesante, es ese punto, ¿no? El no, pero bueno, punto, esto que decías también es interesante porque es que justamente ahí es donde se está definiendo el género policial, que en definitiva de lo que se trata es de un enigma. Es decir, no es exacto. una reflexión ética sobre la No, muerte, no, no, ni la exactamente. reflexión moral sobre el crimen y tal. El crimen ya se da por hecho de que es un crimen y se Sí, da por hecho de que hay leyes que deben juzgarlo. sí, Y exacto. es decir, de lo que se trata es de descubrir y de descifrar un enigma, ¿no? Por eso Sí, en este caso, eso que dice es muy interesante, ¿no? Porque sí, sí, la, mu- no, que no, ese, la, mu- ya después en la novela negra americana, claro, ya ya, ya ahí, no solo, pero que aún así ni siquiera se cuestiona el crimen, lo que se está es cuestionando la sociedad que genera claro, ese crimen. Pero el crimen sigue siendo un crimen y aunque ya te digo, en este relato también hay un aspecto muy interesante que, bueno, después lo comentaré cuando acabes ahí sí, de sí, seguir comentando lo que estás diciendo, ¿no? Que sí, es el tema de cómo querer también ponerte en el lugar del victimario o del criminal, ¿no? Querer de algún modo salvarlo, claro. que es de lo Acá está el entonces otro punto que me parecía muy interesante de este detective, porque como tú bien dices, exacto. está la ley, que es la ley quien juzga al asesino. em, ¿No? Nosotros estamos concentrados en el enigma y es la ley la que va a decidir qué va a suceder con el criminal. De hecho, eso ya ni siquiera nos importa tanto, ¿no? Nos importa saber quién es el asesino. Vamos a decir, el asesino, el criminal, el delincuente,
quién ha cometido el delito o el crimen, ¿no? Pero aquí también, al cambiar el perfil del detective, cambia también qué ley es la que va a juzgar al criminal, ¿no? Y eso es muy interesante, porque deja de ser la ley racional, la ley, vamos a decir, jurídica, y ahora quien juzga o, o quien digamos, castiga o perdona al criminal es la ley divina, ¿no? Entonces, la ley divina, que no es en sí misma, en este relato al menos, porque luego están los relatos de Chesterton con el cura este Brown, ¿no? Pero aquí más bien todavía estamos me parece, en el punto en el que hay este tránsito hacia el catolicismo, pero lo que tenemos es más bien no a un detective sacerdotal, vamos a decir, sino que es un detective que es un poeta, ¿no? Entonces, y a mí me parece muy interesante, hay una parte que, bueno, es una frase que lo dice él, ¿no? El Guy, y me parece que habla muy claramente de ese cambio de foco y de esa crítica a la aristocracia racionalista que había gobernado a los detectives antes, ¿no? Ahora este nuevo detective, que es un poeta, dice, por ejemplo, ¿no? Aborrezco hacer mi propio elogio, pero por desgracia mi réplica no puede tomar otra forma. Soy un sentimentalista, como diría el señor Ball. Soy un sentimentalista en la sangre, un vulgar rimador de canciones sentimentales. Ustedes son personas racionales, sensatas, que se burlan de las supersticiones. Ustedes son hombres prácticos y de sentido común, pero su sentido común no les bastó para descubrir el cuerpo del muerto. Habrían fumado sus cigarros racionales, bebido su grog racional y luego se hubieran ido a casa, sonrientes y satisfechos, dejando que el cadáver se pudriera en el depósito de carbón. Ustedes nunca se detuvieron a pensar a qué extremos puede conducir una mente forrada de escepticismo, como ocurrió con ese pobre fantoche en la silla. Un sentimentalista, un vulgar rimador, ha descubierto el crimen en lugar de ustedes. Creo que ahí está el alegato, ¿no? De Chesterton, ya no solo del poeta o de Guide, sino de él, ¿no? Es su tesis con el que él cambia el relato policial, ¿no? Y bueno, No, hay no, mil cosas más que hablar, porque además sí, hay, tenemos, por ejemplo, el Club de los Suicidas que leímos de exacto, Stevenson. exacto. El tema del club también es un Sí, tema bueno, en este relato. yo iba a decir, bueno, una de las cosas que, bueno, uno de los motivos también por el que escogimos este relato es porque no es de los más conocidos de Chesterton, porque claro, todo el mundo, los relatos policíacos, el padre Brown, que Claro. realmente los grandes relatos de él están ahí con este detective. Sin embargo, Mm, no es ni el único detective ni el más interesante tampoco, porque tiene otros, ¿no? Entonces, este detective, el Gabriel Gale, eh, es este relato en particular forma parte de un libro que se presenta como si fuera una novela o una especie de libro de relatos concatenados, y todo tiene una herencia muy fuerte en Stevenson. De hecho, Chesterton es un admirador de Stevenson, los reconoce siempre, y este libro en particular, El poeta y los lunáticos, está inspirado, sobre todo en el Club de los Suicidas de Stevenson, en esta manera de hacer distintos relatos que valen por sí mismos, pero que tienen una relación con los personajes que están participando en él y con la manera. Eso por un lado, es decir, a nivel constructivo del libro es Stevenson. A nivel también de cómo te plantea y te descubre el crimen y el hecho, también es muy de Stevenson. Porque en Stevenson era también, veíamos esto también de cómo una vez que el detective o la persona que estaba investigando descubría el caso, también te argumentaba
elementos en favor del supuesto criminal, ¿no? Esto también lo toma de ahí mm, de Stevenson. Eh, Creo que en este caso no podríamos decir que sea una cosa original, ¿no? Puramente original de Chesterton. Sin embargo, creo que para mí lo más, a mí siempre me pasa con Chesterton, que eso es lo que me gusta de él, ¿no? Una de las cosas que me gusta de él es no solo la utilización del humor y de la paradoja, sino de cómo te va llevando a nivel argumentativo a través de cosas eh, a veces absurdas y a veces azarosas, ¿no? Yo creo que aquí la novedad está en que este es el policíaco del azar. Es decir, este Gabriel Gay, digamos que es un aficionado, sí, no es un sí, policía como tal, no es un detective no. como tal, es un tío que de hecho llega ahí al lugar del crimen por casualidad. Es un Él- desubicado él- también, ¿no? exacto, es otro desubicado y es un tío que está ahí y nada, y de pronto yo venía caminando, porque es un tío que además se preocupa mucho por los detalles, ¿no? Esa es una de las características que tiene. No es el Sherlock Holmes este que todo el mundo iba a buscar cuando ya no veíamos solución, o el Arsène el Dupin de Poe, Exacto. que es un tío que llega ahí por azar y que tiene la capacidad de ver el mundo de una manera diferente y de razonarlo y de llegar bueno, a la deducción y al descubrimiento del enigma, ¿no? Y del crimen. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que es bastante característico de Chesterton, es una de sus particularidades y que lo hace muy atractivo, además, ¿no? Mm, Porque es que tú ves cómo te va llevando hacia el lugar del crimen y además de una manera eh, muy así, muy sutil, pero encantador y cuando vienes a ver todo lo que parecía que era, eh, digamos, que no tenía nada que ver, que no tenía con una relación, empiezas a hallarle elementos, ¿no? Porque sí, él empieza hablando de relato. Tú puedes decir que no es un relato policial lo que tú te vas a encontrar, porque empieza hablando de este tío que estaba caminando por ahí o no sé qué, y luego todo el trasfondo que tiene, que eso también es lo interesante, y eso también está en la mayoría de los relatos de él, es que hay también un trasfondo, como tú decías, ético, religioso y de otras características, ¿no? En este exacto. caso es un relato que trata sobre la superstición, ¿no? Cómo a Eh, partir de un relato policial te empieza a cuestionar y a hablar sobre lo que pueden ser las supersticiones en los seres humanos, que era lo que tú decías también con el tema, que tiene mucha relación con el tema del banquete, del banquete platónico, ¿no? De estos seres exacto. debatiendo sobre por qué tenemos supersticiones y por qué no, y qué es Y esto y por qué es lo otro, ¿no? lo sitúa en una cena Exacto, además, ¿no? Lo sitúa en una exacto. cena. Y entonces, bueno, cómo logra él aunar toda esta serie de elementos para hacerte un relato y lo hace de una manera fantástica, ¿no? Es increíble, ¿no? Mm, Hay una frase aquí que dice, otra de las frases, dice, el crimen por lo demás siempre ha sido un supuesto contrario al credo, o a la duda de mente, o a la negación, ujú, ¿no? Es decir, es este típico, eh, aquí se está apartando del canon, ¿no? De lo que se venía como lo deductivo y lo que podemos llegar hacia él siempre, si, sí, si hacemos el procedimiento eh, adecuado, podemos llegar a resolverlo. Y en este caso tiene mucho que ver con el mero azar, ¿no? Con ciertos tipos de elementos que yo me voy encontrando y que tienen muchas veces que ver con la fe que tú tengas en muchas de las cosas que vas observando, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto también creo que es muy interesante, ¿no? Eh, bueno, no sé, otra cosa que podríamos ver ahí, bueno, el tema bueno, podríamos valorar las dos supersticiones que se están hablando ahí. Bueno, trabaja muchas sí, supersticiones, sí, que sí, eso es lo mucho. otro curioso. Bueno, trabaja la de los cuchillos, trabaja la de la sal, que esa es muy típica, La, ¿no? sí, Trabaja la del vino que se derrama
sobre la mesa, El número eh, 13, el número 13 el que viernes también. el viernes, es decir, cómo hace Hay una un serie, ¿no? relato, Sí, sí, brutal. cómo hace un relato, El pavo real, que el no pavo podemos real olvidarnos del también, pavo real, que tiene primero que tiene esta relación histórica desde sus orígenes, más de 2000 años de asociación entre el pavo real y la aristocracia, la élite, ¿no? Desde los mitos griegos, el mito griego de Hera, ¿no? Que termina pues teniendo como su animal de compañía al pavo real. Que además es un animal que tiene tantos ojos, ¿no? Todos los ojos me de parece que la es de cola, ¿no? Argo, ¿no? Que, que duerme, era este personaje mítico que tenía tantos ojos, que dormía 100 ojos y dormía 50 y los otros siempre estaban abiertos. Es decir, una serie de referencias, ¿no? A cuestiones simbólicas, alegóricas, y este tema de la ¿No? superstición Y también. que da muestra del vasto conocimiento que tiene también Chesterton, ¿no? Que Sí. Y es un luego cómo erudito. él escribe el relato y ensaya una tesis sobre el relato, ¿no? Eso es también muy interesante porque está haciendo una metaliteratura Exacto, de otra forma, ¿no? De una forma más clásica, platónica, ¿no? No exacto. refiriéndose o haciendo referencias a textos o a autores dentro del relato, sino que se utiliza el diálogo para él mismo discutir contra la tradición del relato policial, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice al explorador, que también es otra cosa muy interesante, cómo eh, los personajes de este club, cada uno, ¿no? Está el anciano, ¿no? Está luego y luego está el explorador, ¿no? Entonces el poeta y el explorador, y como el poeta le dice al explorador, ¿no? Usted en cambio no es feliz porque no cree en el mal y porque adoptó la cómoda actitud de no considerar las cosas sino bajo una uniforme tonalidad gris, ¿no? Entonces ahí está criticando, pues, ¿no? Esta característica racional que es el temple, ¿no? El justo medio, la serenidad de hacerlo todo con el pensamiento, cuando realmente la conciencia del mal, eh, el situarse más bien en el blanco, en el negro, parece ser para Chesterton parte de la solución, ¿no? Del enigma. Sí, sí. No, muy bien, ya te digo, muy divertido. Yo siempre que leo a Chesterton me la paso muy bien, la verdad. Y además, Eh, para terminar, esta parte es buenísima cuando le dice, justamente el poeta al explorador Noel, ¿no? Le dice, pero yo sé qué impresión usted ha tenido porque hubo algo en la muerte de ese pobre campesino más odioso que cualquier palabra. Noel asintió. Supongo que era la forma de las colas de su saco, ¿no? O sea, lo aterriza perfectamente. sí, ese es, ya digo, muy bueno. Luego, bueno, ahí Chesterton ha escrito muchísimo sobre el relato policial. Bueno, podría leer cosas aquí, pero creo que bueno, lo mejor es que se vaya y se lea todo lo que ha escrito sobre cómo escribir un relato policial, todo lo que tiene que ver con la narrativa policíaca. O en este caso, como creo que era Borges que decía que prefería llamarlo literatura criminal, ¿no? El relato Eso, criminal, ¿no? el relato Porque criminal, tiene ese es más el que ver ejemplo. con un crimen que con la policía actuando, ¿no? Exactamente, sí. Eh, pero ya digo, muy bien. Eh, el que se quiera interesar por las cuestiones del género, que vaya a los textos que tiene Chesterton y que lea los cuentos también, que ya son una maravilla. Sí, sí, no. Ya, entonces, bueno, no sé si tienes algo más o si no. Sí, bueno, a ver, de relatos como estos que nos sitúan en la tradición de una forma tan clara, ¿no? Tan cristalina, se podría pues hablar largo y tendido, porque hay una serie pues
de cosas, son relatos que dialogan con otros relatos y en ese sentido son muy interesantes, ¿no? Así como hemos visto en el caso de Paul, que de alguna manera es la génesis de un relato que luego se va a ir desarrollando, que a lo mejor en nuestro club, más tarde leeremos otros relatos que nos remitan a este. En este caso, pues con el relato de Chesterton, podemos recordar a Alan Poe y hacer que dialogue con el detective Guy, puede dialogar con Sherlock Holmes o con otros que nos sitúan, ¿no? En la discusión de qué tipo de relato criminal, como decía Borges, eh, en cada época se ha ido haciendo, ¿no? Luego está Agatha Christie, pues que trae más bien, ya no es un inglés, sino que trae a un extranjero para que resuelva los crímenes en Inglaterra, es decir, van jugando, ¿no? O sea, hay una especie de línea del relato criminal y a partir de esa línea cada uno le va dando un matiz diferente, ¿no? En este caso Chesterton con el acto de la fe, ¿no? La fe contra la razón. Y nada, ahora vamos con el plato fuerte. Sí, con Con ese esta locura. plato sin plato, ¿no? O sea, es como si te pusieran la comida directamente, te la tiraran en la mesa. Eh, Sí, bueno, William Gaddis, un personaje me gustó mucho la introducción que le hizo Fresán. eh, Porque estoy de acuerdo, ¿no? Con esa idea bueno, ya lo habíamos visto con Pynchon, ¿no? Este muro que se ponen muchos lectores ante la etiqueta del escritor difícil, ¿no? El escritor complicado, el escritor que no se deja entender. Ya como personalidad también se genera un mito, ¿no? Porque de hecho se habla de un Gadis tan eh, invisible como Pynchon cuando en realidad no era tan así, ¿no? Siendo un tipo que realmente cuando se le entrevistaba, pues sí, no era que le gustara estar en el mundillo este, pero era un escritor que sí, que bueno, que le hicieron muchas entrevistas, ¿no? Em, y bueno, la historia, pues es esta historia, este monólogo interior, ¿no? Es un monólogo interior, un flujo de conciencia por momentos, pero no es completamente flujo de conciencia, eh, tiene de todo, ¿no? Cuando uno empieza a leer, a pesar de que nosotros lo hemos leído en castellano, en español, te vas dando cuenta, aún con las limitaciones de la traducción, que hay una intención de musicalidad, ¿no? Es decir, el texto, el ritmo desordenado, o sea, desarticulado por momentos de una sintaxis imposible, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando uno va entrando en este tipo de texto, que no sé si es Fresán quien lo dice, pero me parece muy interesante ubicar al lector a unos metros, ¿no? del texto, me parece súper interesante, ¿no? O sea, el hecho de que tú leas, pero desde la perspectiva de que tú estás en verdad escuchando eso como una radio que está a unos metros de distancia, ¿no? Creo que es un reto para el lector, ¿no? Y cuando entras en esa especie de dinámica hipnótica, entonces es cuando el texto empieza a aparecer, ¿no? Y en ese sentido, pues, estamos ante la historia del piano mecánico, ¿no? la Eh, pianola. de la pianola, cuando que parece ser luego, bueno, leyendo todo esto, que para él es un momento pues, fundamental, ¿no? Porque para él ese es el momento en el que cuando el piano se convierte en algo más mecánico, ya hay una ruptura, ¿no? Con el artista genuino que consigue llegar
al núcleo del arte a partir de un proceso totalmente natural, intuitivo. Y a mí me parece que aquí me gustaría hacer así varios paralelos en esta misma historia, ¿no? Por un lado, la vida del personaje, ¿no? Porque la referencia en el final de la historia, primero hay que situar que este personaje, aunque no está todo completamente claro, uno tiene la sensación de que es una persona en estado terminal, ¿no? Sí, no, Está en está a sus punto de morirse. está a punto de morir, ¿no? Y entonces en ese estado, a punto de morir, eh, físicamente con una serie de problemas, tiene la piel que digamos que se le seca, se le reseca por la medicina que está tomando, ¿no? Entonces todo es muy Y él está problemático. preparando también su herencia, digamos, para sus hijas, ¿no? Exacto, Es decir, él él está, está en el momento terminal y en ese momento terminal pues es cuando se desarrolla este monólogo, ¿no? Entonces es desde la vejez un recuento que sin ser totalmente autobiográfico, digamos, autobiográfico del personaje, digo yo, ¿eh? Ya luego, si esta es la vida de Gadis o no, no lo sabemos. Pero realmente como autobiografía tampoco es que nos dé muchísimos datos de su vida. Pero es una autobiografía que se va siguiendo a partir más bien de fenómenos históricos, del desarrollo de la tradición del pensamiento filosófico, una lectura de la historia filosófica alternativa, como lo es William Guy seguramente, ¿no? Como un escritor alternativo absoluto, porque, por ejemplo, habla de Benjamin Franklin, pero habla también de Huizinga, de quien no habla pues prácticamente nadie. A mí me sorprendió porque yo en la Facultad de Filosofía hice un trabajo sobre el juego y descubrí el Homo Ludens de Huizinga, ¿no? Un libro en el que él postula que lo que hace al ser humano diferente de los animales es el juego, ¿no? Es ese instinto lúdico, ¿no? Ese situarse en la sociedad como si la sociedad fuera un juego donde hay unas reglas y hay que jugar, ¿no? Y, y entonces él rescata a Huizinga varias veces en el texto. Platón, ¿no? Es uno digamos, de las referencias que tiene. Y luego la mecanización, ¿no? De la sociedad, es decir, esa forma de romper con la naturaleza lúdica del ser humano, ¿no? Todo eso que es más instintivo, que es más natural, se rompe en un determinado momento, ¿no? Y me parece que es clave también para entender la lectura que el personaje hace de su vida, ¿no? Es decir, cómo el final de la juventud, ¿no? Es justamente el inicio del momento en el que nos empezamos a mecanizar como seres humanos, ¿no? Nos empezamos a sofisticar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos empezamos a convertir en una pianola, ¿no? Mecánica, ¿no? Y a mí esa metáfora, solo por esa metáfora ya me parece que es fantástico, ¿no? Y por último, a nivel técnico, a nivel de forma, me ha recordado mucho a una entrevista del Paris Review que le hacen a Burroughs, donde él lanza la tesis de que nosotros no leemos de manera lineal, ¿no? Es decir, cuando nosotros leemos, estamos leyendo el texto, pero también estamos leyendo las cosas que aparecen en nuestra mente y todo lo que estamos viendo, lo que tenemos en el campo visual más allá del texto, ¿no? Y entonces Burroughs, en su última etapa, también escribía los textos pegando pensamientos espontáneos con rótulos que veía por la calle, con diálogos que escuchaba de la gente que pasaba por los cosas. Y entonces se hacía un texto aparentemente desordenado, pero que siguiéndolo insistentemente te daba un fenómeno, era como un efecto polifónico que te remite realmente a cómo funcionamos en la realidad, ¿no? Los lectores. Entonces, en ese sentido también me pareció muy interesante, muy difícil, ¿no? Como decía el mismo Gadi, si no es difícil, pues no tiene sentido para mí, ¿no? ¿Para qué hacerlo?
pero bueno, Sí, sí. No, tiene, ya digo, tiene muchísimo el texto. Eh, Creo que en esta introducción que referías es donde dicen, o hacen referencia a una frase de un autor eh, o un crítico de Gadaisy que decía, lo mejor de Gadaisy es leerlo sin hacerle mucho caso a todo lo que nos remite, ¿no? Leerlo sin más y luego dejar que todo vaya llegando, ¿no? Todas esas asociaciones que inconscientemente casi todas esas referencias te van a ir llegando, ¿no? eh, Eso por un lado, esa puede ser una lectura. mm, Luego la otra lectura es también la de irse deteniendo en cada cosa, ¿no? Que va diciendo, porque trata temas muy... Es, eh, es un libro extraño, eh, no solo por su germen, sino por todo lo que va trabajando y por la manera de construirse, ¿no? Es un ensayo también, una reflexión sobre toda que en definitiva es el resumen de la obra de Gádis, que es eh, toda todo este desmorone de la sociedad contemporánea y de toda esta disolución de la intensidad y de la autenticidad del arte, cómo se va mecanizando, cómo se va volviendo banal y artificial, y es lo que tenemos hoy en día, de alguna manera, ¿no? Y mm, entonces el libro, como tú decías también de Huizinga, Huizinga es uno de los, digamos, pilares de referencia continuamente en el exactamente, libro. Él sí. está todo el tiempo hablando de esto y no solo poniéndose del lado de Huizinga, sino a veces también eh, diciendo las contradicciones que esta mentalidad y este espíritu que plantea Huizinga puede llevarnos, ¿no? Porque hay momentos donde se cuestiona también este aspecto del juego, ¿no? De no tomarnos las cosas muy en serio, ¿no? También. Y entonces, ya digo, hay mucho debate, ¿no? Hay mucha cosa de la que hablar ahí. Eh, a mí, por ejemplo, una de las... Yo todavía me cuesta un poco eh, entender por qué escoge el monólogo interior. Porque a mí lo que me pasa en el monólogo interior es que ya después de ver o de haber leído el de Molly Bloom o leer un poco a la Wolf, ya un poco que tú dices, bueno, ya está, ¿no? Con esto tengo. Y entonces cuando uno escoge un monólogo interior, muchas veces, o un flujo de conciencia, eh, si no es para un momento determinado de reflexión, eh, creo que queda un poco forzado, ¿no? Y de hecho Mm, aquí hay momentos en que él, por la propia exigencia de la narración, te tiene que describir a este personaje, pero claro, como está en un monólogo interior o está en un flujo de conciencia, lo tiene que hacer a través de sus propias eh, reflexiones y uno realmente no piensa así. Es decir, de algún modo sí, 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 queda como una estructura forzado. artificial, ¿eh? Porque él te dice, y claro, ¿y qué hace esa cosa aquí? ¿O cómo yo he dejado? Es decir, uno no vive así, uno no piensa así, que tengo aquí este ordenador y tengo esto otro. Pero él lo tiene que hacer para que tú, como lector, puedas hacerte una idea de la situación. En ese aspecto creo que todavía no sé si el monólogo interior sea lo más adecuado para haber escrito este libro, cuando creo que quizás una especie de collage, que es en definitiva lo que él hace ahí, Sí. eh, quizás hubiera quedado un poco más, no es que esté mal el monólogo, sino que de algún modo, porque el monólogo interior, eh, por muy revolucionario que pueda ser, no es decadente. No es decadente, digamos, rupturista, es polémico, pero no es decadente. Y en cambio aquí él lo que está representando es un espíritu totalmente decadente. Mm, Entonces, por eso en ese aspecto
en la significación estética, digamos, del monólogo, quizás me choca un poco con el espíritu de la obra en general, ¿no? Que es lo que quiere dar. El collage a mí sí me da este espíritu decadente, porque el collage es eso, es la decadencia pura, es coger aquí, es coger acá, es mezclar, es meter y vamos para adelante, ¿no? Sí, Sin embargo, por eso te digo, en ese aspecto, pero ya te digo, tampoco es que sea un gran problema, ¿no? Pero entonces, eso desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, Luego, por lo demás, hay un montón de cosas, ¿no? Que él trabaja ahí y que tienen que ver con su obra y con lo que quiere decir. Yo voy a leer una eh, de las tantas frases o de los tantos fragmentos que hay muy interesantes del libro. Y voy a leer este porque creo que este resume bastante lo que un poco de lo que va, ¿no? Todo el libro. Dice, el colectivo definitivo, el rebaño atontado y silenciado y boquiabierto ante la sangre, el sexo, las armas, volarse por los aires los unos a los otros, hechos pedazos. Es la única participación que se consigue, tal vez, chicos, que lo vean a la mañana. O siguientes irán a clase con la sola idea de cepillarse a sus compañeros. Se acabó el elitismo, se acabó la élite. Lo mismo da donde quiera que uno vaya. La extensión de la mera multitud con su, ¿cómo la llamó? Lo que Huizinga llamaba, a ver, lo es, su sed insaciable de actividades recreativas banales y de sensacionalismo crudo. La masa de los mediocres que van ensanchando el abismo, la popularidad de una obra se mide por su mediocridad, dice Melville, lo cual no es precisamente noticia, o sí. Las masas invaden la provincia del escritor, dice Walter Benjamin, 100 años después. Es decir, creo que hay un poco con estos tres autores que cita y que autocita, por eso decía el collage, la sí, sí. metacita y la superreferencia, creo que hay un poco resume el espíritu de todo lo que él está ahí eh, poniendo en cuestión, ¿no? Luego también está el tema muy interesante del doble, ¿no? Que él lo explica ahí directamente en esta pianola, ¿no? En este arte que tiende hacia la artificiosidad y hacia la construcción de, de, de un, eh, de un autor o de un creador artificial, ¿no? Ya no sería Exactamente. la obra artificial, sino el creador el artificial. Es decir, una máquina, un robot que está construyendo una obra que viene del espíritu y del ser humano, ¿no? Y entonces en Ujú. ese sentido, por ejemplo, me recordó un poco a este relato que vimos de Conrad, de juventud, ¿no? El espíritu, el impulso genuino del arte, que tiene que ver Ujú. con la juventud, contra la vejez, la técnica y la artificiosidad, ¿no? Que sería esto que Exactamente, tú sí. decías, ¿no? De la etapa esta que hay de Sí, cambio en que uno se vuelve clarísimamente, sí. ya, sí, entonces eso es muy interesante. Y luego Ya, luego la nostalgia del robot, por decirlo así, ¿no? O sea, que es el robot que tiene nostalgia de ese joven que fue, ¿no? De alguna manera. sí, sí, sí. Em, No, y luego esa dualidad también está vista en ya la reacción, no solo eh, obra de autor, sino ya después también autor mundo o autor Dios, ¿no? Es mm, decir, el autor también como posible creación de supuesto ser hecho a imagen y semejanza, ¿no? sí, sí. Entonces, también en este aspecto, ¿no? También va hacia afuera también, ¿no? Luego, eh, ya digo, hay un montón de cosas para debatir, ¿no? Eh, pero sería infinito. Para mí lo más interesante del libro es que es un libro eh, autorreferencial, es un libro centrípeto.
porque es un libro, si ubiquémonos en que Gadis escribe el libro que un personaje de uno de sus libros decía que estaba escribiendo. Es decir, Sí, sí, sí. esto me parece maravilloso, esto me parece genial, porque él ya como autor está escribiendo este libro y ese libro de algún modo es también la obra y el resumen de lo que Gadis quiere hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece maravilloso Creo que es que haya hecho esto. es un escritor que está escribiendo, como algunos otros, una obra total, ¿no? Es como una persona que considera que nunca ha terminado de escribir la Exacto, novela que empezó alguna vez, ¿no? De hecho, nunca la termina, porque esta obra además fue publicada en forma póstuma, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Además son obras generalmente muy largas, ¿no? Tiene 2 o 3 de 700 páginas y esta es súper corta, pero podríamos decir que es una parte de JR, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Y el hecho además de que él conscientemente, esto me recordó también a Steiner, ¿no? A Josh Steiner, que, bueno, tiene textos y cosas que es una supuesta biografía que él no quiere que se publique hasta el año 2050, que es cuando la mayoría de las gentes que él menciona ahí ya han muerto. que las Es tiene decir, guardadas, sí, exacto. este gesto de, es un poco, es un poco, no llamarlo, no sé cómo llamarlo. Es una cosa entre el juego y la burla, quizás. El hecho de que, bueno, sí, publica lo póstumo porque a ver qué pasa, ¿no? En este caso, porque él dijo, él quería que se publicara después de muerto. Claro, es En que ese sentido, es es un performance, juego, ¿no? es performance, pero es lo mismo que él también él está cuestionando. Es decir, por eso te digo, ¿no? Él está cayendo en su propia, en el propio juego que de algún modo quiere criticar, ¿no? Mm, Pero eso, por eso le digo que lo que tiene de valor, creo que al final, que también está en el espíritu, en la entrevista que a él le hacen en De París Review, él siempre tiende a decir que quizás su obra no se ha entendido del todo y él quiere de algún modo que se le entienda. Y creo que esta obra viene a explicarlo de alguna sí, manera y ese es su gesto, ¿no? Es, mira, esto yo quiero que se publique después de muerto y quiero que quede como legado de lo que para mí es mi obra, ¿no? Pues luego cada mm, cual puede hacer la interpretación que le dé la gana, sí, pero esto es y entonces ahí está ese juego, ¿no? sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, también está el tema del reciclaje, ¿no? Todo el reciclaje eso es un concepto también muy moderno, por eso decía lo de collage, reciclaje, El collage, el reciclaje, sí, son exactamente. ya palabras que tienen más que ver con la época que él está representando ahí y con el espíritu que está representando, que no con el de monólogo interior. Porque el Claro. monólogo interior es vanguardia, es ruptura contra la tradición Luego está y el concepto de entropía, ¿no? Siempre ahí, exacto, de alguna manera, esta construcción de cuando hablabas de por qué, ¿no? Había hecho el monólogo interior de este tipo. Ahí me parece que hay la intención, no sé si lo consigo o no, pero lo que hay es una intención de, a través de la forma desordenada, ¿no? Transmitir ese orden, ¿no? Transmitir esa coherencia, ¿no? Por ejemplo, exacto, y en ese sentido está el tema del ágape, ¿no? O sea, cuando aparece la palabra ágape por primera vez en la novela, de hecho, se pregunta por Chesterton, ¿no? Es increíble cómo claro, cuando los textos terminan todos dialogando, ¿no? Pero mira, aquí dice, por ejemplo, ¿no? Se trata de cultivar toda esta ciénaga de caos y de azar, de paradoja y perversidad, de borrar del todo la idea misma, ay, de borrar del todo la idea misma de causa y efecto,
y a ver si recupero el resuello antes de que se me escape estos ventrílocos y yoes extraíbles, extraídos que se crían y se clonan para su reproducción, porque ese es el meollo de la cuestión. Es ahí donde se pierde lo individual, donde desaparece lo único, donde la autenticidad se pierde, no solo la autenticidad, sino todo el concepto de autenticidad, ese amor por la belleza de la creación antes de ser creada que eso. ¿No era Chesterton? Esa fusión natural de la vida creada en esta creación en amor que la trasciende, una celebración del amor creado que llamaban ágape, la fiesta del amor en los primeros tiempos de la iglesia, eso es, ¿no? O sea, está siempre discutiendo con este tema, ¿no? Del orden y del desorden, ¿no? Esa creo que además la gran, y fíjate, ¿no? Como el relato de Chesterton, tan lejos de este relato, eh, está discutiendo de lo mismo, ¿no? O sea, la fe, que no tiene ningún orden, ninguna sustancia, no tiene ninguna forma de ser aterrizada, sino que simplemente un instinto de creer en algo contra la causa-efecto, ¿no? El orden, la mecanización del pensamiento, la razón, ¿no? Entonces, en ambos casos, cómo se discute un tema, pero de formas tan distintas y desde perspectivas casi inasociables, ¿no? No, Em, porque en ese sentido, claro, el ágape es una cena, digamos, que apela a la caridad y al gesto de amor y de desinterés contra, porque eso es, ágape se paga contra lo que tú estás pagando, el arte ya, tú quieres conseguir un arte a través de elementos artificiales o de elementos que no exacto. vienen de tu propia autenticidad y de tu propio Sí, espíritu. Y sí, esto sí, sí. también es el otro cuestionamiento que está ahí, ¿no? Claro, que Por ejemplo, yo es veo una aquí, contradicción que tú exacto, que utilices una forma mecánica de conseguir algo que es absolutamente entrópico, ¿no? Es decir, que no tiene una forma, es querer meter algo dentro de una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Es esa la sensación, ¿no? De finalmente esto, ¿no? O sea, la música como que es algo que eh, más allá de ser místico o no, es algo que aparece de una forma casi milagrosa, ¿no? En el sentido de que no hay una forma establecida. ¿No? La forma, de hecho, se consigue después, ¿no? En muchos casos. No sé, pienso también, por ejemplo, en la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? O sea, Gaudí tenía esa idea digamos, orgánica en su mente, él encontraba en ese desorden, en esa falta de formas geométricas, un orden, ¿no? Fascinante. Y luego cómo, ahora que la están terminando, a través de proyecciones hechas, a través de mecanización, de tecnología, ¿no? Se busca terminar algo que se empezó desde otro sistema, ¿no? Desde otra forma. Aquí estamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, sí. queriendo captar, Gadis, con este monólogo, justamente eso que es tan difícil, ¿no? Que sí, No, y es que está también el concepto de entropía, está eso, ¿no? La obra vale más como concepto que como obra acabada, como materia, ¿no? Es decir, es la obra que se va construyendo continuamente, que no mm, tiene fin, ¿no? Y en este caso también yo tengo, bueno, tengo algunas notas, aquí por ejemplo dice, Ágape se paga es como la representación de un vertedero gigante con todos sus excrementos y todos sus colores, ¿no? Este es un poco el espíritu también que ya va quedando en el final, ¿no? Porque ya el sí, final es ya, eh, la obra viene a hablar también del hombre que la está creando, ¿no? Del claro. creador, que es un tío que ya está en fase terminal, que no se puede ni mover, que se cae, que se marea, es un Sí. hombre Mancha totalmente toda esa deteriorado, sangre.
deteriorado y la obra también lo está representando. Pero Ujú, lo que quería decir con respecto a esta de la obra como concepto, lo maravilloso de esto es que este es un libro que Gadis viene trabajando en él desde hace muchos años, y, desde siempre, nunca lo había escrito, no sabía qué hacer con él. Y fíjate cómo se lo acaba atribuyendo a un personaje y al final lo acaba haciendo de algún modo, que acaba siendo incompleta de alguna manera, ¿no? Es ujú, incompleto no solo como obra de que es como un fragmento, ¿no? de algo, ¿no? No tiene ni principio ni final, no, y al mismo tiempo es incompleta en el sentido de, de esta referencia continua que está haciendo hacia lo demás, ¿no? mm. Hacia otra obra, hacia otro autor, Es un río, hacia ¿no? distintas, hacia afuera, exacto. Es que eso, por eso decía que tiene que ver también con la entropía, ¿no? La entropía sería como una especie de intento no recuerdo quién hablaba de eso, era como una especie de intento de predecir lo que va a suceder con respecto a un fenómeno determinado, ¿no? Lo oponía con el elemento del pasado, ¿no? Que muchas veces valoramos cierto tipo de actos a partir de lo que el pasado nos habla de ello, que son las cosas, las evidencias que tenemos. Sin embargo, no podemos tener evidencia de lo que va a suceder y de alguna manera la entropía lo que quiere hacer es esto, ¿no? ¿Cómo podemos predecir lo que va a suceder según los Claro, elementos que tengamos? de alguna manera es la intención de medir el desorden, ¿no? Para poder Exacto, establecer cómo se va a exactamente. desordenar las cosas más adelante, ¿no? ¿Hacia dónde va a llegar esto, no? Y Ese entonces caos, la ¿no? obra, de algún modo, es eso. ¿No? Es, es, es esa obra que yo no sé en qué va a acabar, pero bueno, yo la suelto, yo la dejo ahí, ¿no? ¡fua! Sí, Y entonces, por eso digo, el concepto es mucho más importante que la obra. Y eso es el arte moderno, el arte actual. Moderno en el sí, sí, sí. sentido de actual, de Sí, sí, contemporáneo, ¿no? sí, el Es, arte. es, es eso, es puro concepto casi. De La hecho, yo he posmodernidad, estado sí. viendo, hay gente que ha creado programas, software para realizar poesía, gente que ha hecho, incluso ha construido el robot poeta, que esto me recordaba un poco a lo de Borges, ¿no? Que eso lo tengo también apuntado por aquí al ¿cómo se llama? A Ramón Llull y la máquina de pensar, ¿no? De Borges, como ya desde tiempos remotos, el artista también está intentando crear una máquina que te permita suplirte a ti como artista Mm. y que te dé cierto tipo de elementos que te ayuden a realizar una obra de arte, cuando esta mecanización precisamente es lo que va un poco en contra Prometeo, ya desde del espíritu. Prometeo. Exacto, exacto, exacto. Entonces, todo esto está ahí, ¿no? Todo esto está en cuestión y en representación en, Sí, en sí. este libro, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, hay un montón de cosas aquí. Eh, Es como si la gran sentencia del ser humano, la gran, digamos, el gran diagnóstico es esa, la tragedia de la conciencia del caos, ¿no? Eh, el darnos cuenta, ¿no? Que de lo caótico parece haber lanzado al ser humano a buscar algo ordenado que captara ese desorden, ¿no? Y el no poder conseguirlo, ¿no? Seguir sin encontrar esa caja negra, ¿no? Que está ahí y que no sabes realmente dónde está el punto, ¿no? En el que, qué es lo que genera todo esto, ¿no? Em, y cómo lo discute Gadis en el sentido de estamos yendo por el camino correcto, o sea, estamos buscando de la forma correcta con esta razón, este razonamiento occidental tan
buscando siempre la causalidad, prediciendo a partir de ciertos parámetros, o tendríamos que ir por otro lado, ¿no? Y él probablemente dice, yo voy por otro lado y miren, voy a intentarlo así, ¿no? Y esto es un poco el exacto. resultado, ¿no? Sí, porque hay una defensa del elitismo. Es decir, él también está Sí, cuestionando. sí, Es decir, él viene a decir, la pianola va en contra del concepto elitista del arte, ¿no? Que también está bueno, políticamente el elitismo puede ser incorrecto. Sin embargo, desde el punto de vista estético y artístico es fundamental, porque sí. el elitismo Y no de tiene que forma ver con. realista es inevitable, además. Es que justamente está ahí, ¿no? La entropía en qué está, en que se le está dando con esta artificiosidad o esta construcción, mecanización o materialización del creador, de volverlo una máquina, o de darle a cualquier persona que no es artística la capacidad de creérselo o de hacer un supuesto arte, justamente esto se está, la entropía está ahí, ¿no? En la disolución de este elitismo o de este supuesto camino que tiene que vivir y recorrer un artista para poder componer una gran obra, cómo se va disolviendo en este elemento de tú, mira, coge esto y ya tú haces así 4 líneas y tú verás que ahí sale tremendo cuadro, o tú coges esta, que de hecho ya lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tú coges Sí, una sí, sí, tablet sí, sí. y ahí puedes componer música con una Sí, tablet. no. Pues, entonces, claro, ahí, pa, y ya eres artista, porque has pillado la tablet y todo esto. Entonces, esto que este hombre está hablando aquí, lo estamos Exacto, viviendo hoy en día, exacto. y es, y entonces por eso él va hacia la defensa también del rescate del elitismo en el sentido de que cada artista tiene que vivir un camino y tiene que vivirlo de una manera propia y auténtica, ¿no? Exacto. Que no se trata de coger y ya porque yo haga esto o me sirva de ciertos elementos que no han derivado, que no son propios, ya con esto yo voy a poder hacer una obra auténtica. Tú Claro, podrás claro. hacer algo, pero estará de algún modo vacío de contenido o será una imitación más, ¿no? Claro, el arte o la razón del arte es la búsqueda, digamos, de nuestro propio misterio, ¿no? Que es algo que con la mecanización ha cambiado, porque no es que no buscamos con el arte el producto, que es lo que hoy en día se considera. Ah, eres artista porque tiene productos, es decir, tiene obras. Y eso no es el arte, ese no es ser un artista. Ser un artista es ser un explorador del misterio de uno mismo, del misterio de todo, ¿no? Esa exploración infinita que además va excavando cada vez más a fondo y nunca llega al final de esa excavación, de ese agujero negro, por decirlo así, eso es el arte. Hay técnicas para seguir excavando, por supuesto. Hay muchos excavadores en el pasado que nos han ayudado a empezar a excavar, pero el producto es solamente, por decirlo así, la tierra que salpica la excavación, pero no es el arte, ¿no? Entonces ahí está el error. El error está en creer que el producto, que es el error que democratiza la excavación. Ah, todos podemos excavar, pues, ¿no? O sea, porque claro, si salpicamos tierra, pues somos artistas. No, eh, no es la acción de salpicar tierra por hacer un agujero, no, es Exacto. la voluntad de abrir una zanja dentro de nosotros mismos en busca del misterio, sin ninguna necesidad de saber al final cuál es ese misterio, de develarlo. No, es simplemente el hecho de saber que hay un misterio y tenemos que ir en esa dirección, ¿no? Entonces, y ahí está el caos, pues, ¿no? Eh, entonces, cuando hay estos, por ejemplo, estos monólogos tan herméticos para tanta gente, ¿por qué? Porque la gente está buscando un producto y no lo encuentra, ¿no? Porque no está claro el producto, porque no hay un producto, lo que hay es
una especie de fotografía de la búsqueda, ¿no? ¿No? Por eso aparece Sí, no Platón, ¡pam! Y importa, no termina exacto, de decirte qué dijo Platón o de desarrollar esa idea, sino que pasa otra. Y pasa, ¿por qué? Porque está buscando, ¿no? Y nosotros nos desesperamos como lectores exacto, cuando vemos esa búsqueda, porque nosotros lo que queremos, como lectores del siglo XXI, es el producto. Ah, ya, tú toda esa masticadito, búsqueda, déjatelo en tu cuaderno. A mí dame el exacto, producto. Yo quiero el producto. Eso me hace, masticadito, para eso, si tú me das el producto, entonces yo te consideraré artista. Si tú me exacto. muestras tu búsqueda, entonces me pareces un loco, un desadaptado, un tipo difícil, ¿no? O un frustrado, O un un, frustrado, o un incompetente, o un pesimista, un incompetente, ¿no? Yo creo que completamente al un revés, ¿no? fracasado, Un un fracasado, Paul de la vida, ¿no? un Paul de la Un vida, Paul de la ¿no? vida. Exacto. Sí, sí, Pero sí. fíjate, no, pero No, fíjate no. que Paul también siendo joven aún no sabía, y qué pena, pues no que se mata al final, pero porque a lo mejor lo hubiera entendido, que él también estaba buscando, a pesar de que había Ah, tenido la sensación del misterio, fue a buscar el misterio en el producto. ah. Y se dio cuenta de que el misterio no estaba en el producto, ¿no? Pero ya era Sí, demasiado sí, se tarde. dio cuenta. Exacto. Fíjate que cuando él se lanza, Paul se lanza al río, o a no sé dónde coño se lanza, pero se lanza, No, creo que se eh, lanza al tren, ¿no? Se lanza delante del tren, ¿no? se lanza al tren, A la o no línea, sé, yo qué sé. yo noto Espera que viene el tren. una caída terrible y luego una hostia muy, muy dura, pero, pero fíjate que en esa última línea, fíjate, ¿ah? Es que creo que esto es brutal, porque en esa última línea, el narrador Es dice, Gadis, al final es Gadis. al final es Gadis, Es la desarticulación, sí. porque al final él dice, ¿no? Ay, ¿dónde está esto? Espera, que me lo busco porque es que es No, perfecta esa última. en lo que vas buscando eso, para complementar lo que estás diciendo, el problema es que lo que interesa realmente, el arte auténtico, a lo que le interesa al arte auténtico es el camino, no el fin, ¿no? Y Exacto, aquí, ¿no? en la época contemporánea, nos están pidiendo fines, nos están Sí, pidiendo sí, sí, resultados, sí. nos están pidiendo resultados, ¿no? Aterrízalo, Y entonces, aterrízalo. exacto, aterrízalo, ¿no? Dame algo que yo pueda tocar, dame, que pueda dame clics, entender. dame dinero, dame producto, ¿no? Mm, No me des ideas, ¿no? claro. No me des utopías, ¿no? Aquí está, Que justamente aquí está, cuando el momento en el que él dice, ¿no? Cuando llegó el momento adecuado dio un salto, ¿no? exacto, Mientras caía, comprendió con despiadada claridad la necedad de sus prisas, la vastedad de todo lo que había dejado por hacer. Con más claridad que nunca desfilaron por su cabeza el azul del agua del Adriático, el amarillo de la arena argelina. Sintió cómo algo le golpeaba el pecho y cómo su cuerpo era lanzado rápidamente al aire, inconmensurablemente lejos y deprisa, mientras los miembros se le relajaban poco a poco. Luego, porque el mecanismo para fabricar imágenes había quedado hecho trizas, las visiones perturbadoras se fundieron y Paul cayó de nuevo en el inmenso diseño de las cosas. claro, O sí, sea, sí, sí. es, es, eh, es lo No, que además, él... esto que está escribiendo ahí es esto que suelen decir que normalmente cuando uno va a morir, momentos antes tiene como una especie de visión de lo que ha sido su vida, ¿no? Y ahí está él rememorando todo lo que estaba haciendo y momentos antes dice después la maquinaria de generar ideas, ya el cerebro, es que ya que no, sí. ya no puede producir nada porque ya está pero, destrozado, ¿no? pero entra en el Pero diseño queda de el las cosas, concepto, ¿no? exacto, queda la idea, ¿no? Ahí queda, ¿no? Y eso yo Sí, creo sí, que otra vez, ¿no? Es increíble de coger al azar, más o menos al azar los textos y al exacto. final encontrar cómo todos convergen, ¿no? El milagro, pues, de la literatura, ¿no? Y conversan, ¿no? Y Y conversan entre ellos, sí, conversan. sí, Mira cómo hemos dialogan. hecho conversar a Jack Gibbs con Paul, ¿no? Sí, Increíble. sí, sí.
No, muy bien, ya digo, eh, sobre todo creo que para adentrarse en Gais es una buena obra para empezar con Gais, porque Sí, porque es una obra además. esto nos está diciendo, porque ya digo, no, yo no he leído JR, no he leído nada más No de he leído Gais, tampoco, ese es lo primero que leo de pero Gades. promete que será brutal, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. que es esta obra donde él ahí sí, supongo que se sienta con más calma y bueno, aquí vamos a, No, no, es una. Y ¿no? fíjate que eso lo eso lo hace primero y termina con Exactamente, esto. Pero exactamente, para nosotros exactamente. es una muy buena declaración de intenciones de su obra, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Sí, sí, ya digo, para empezar con él está súper bien porque te deja muy buen sabor de boca y con ganas de ir a por más, ¿no? Sí, Con todo lo que se puede sacar solo de este pequeño librillo, ¿no? sí, Entonces, no, no, es tremendo, es tremendo. Ya digo, con una actualidad brutal, con una claridad de lo que está mostrando ahí, que ya digo, es que lo vemos, ¿eh? sí, 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 sí. No, es. Ya digo, esto se publicó ¿en qué año? En A ver, en 2002, fíjate. Todavía estaba empezando Estaba empezando. Facebook, estaba empezando Facebook y todo esto, ¿no? Y ahí ya este estaba, Este ya, eh, ya estaba de regreso. ya lo veía venir, ¿eh? Ya estaba de Sí, exacto. regreso. De regreso, entonces, Nosotros estamos todavía viendo las sombras en la caverna. exacto. Él ya había salido y había vuelto. Sí, sí, sí. No, no, tremendo, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, ya digo, hay mucho más que hablar, ¿eh? Tanto como Podríamos eh, pasarnos el día entero con estas obras, estas tres, y fíjate. eh, no No, solo de increíble. Gadi, sino de Chesterton, pero a veces, quizá en el caso de Chesterton, la sencillez eh, te lleva, porque dentro de todo lo que tiene es una cosa sencillo, y eso es lo que tiene también de hermoso, ¿no? Sí, Como el propio texto ya te lo dice todo, ¿no? No es que hay que ir al texto y todo lo que podamos decir ya es como redundar, ¿no? sí, sí, al En- final es lo que hacemos, eh, ¿no? Un poco sí, regodearnos para, exacto, para meternos energía en el cuerpo y continuar, ¿no? exacto, Al exacto, final eso es lo que es la lectura para nosotros, creo, ¿no? exacto.